Hola, ¿qué tal? Soy Borja Gómez y te doy de nuevo la bienvenida a la sección de entrevistas de mi blog, borjagomezcomunicación.com. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier Inaraja, redactor jefe de la revista Emprendedores, quien nos va a contar cómo funciona esta revista por dentro y nos va a dar una serie de pautas para ti, emprendedor, para ti que tienes un proyecto, para que sepas cómo puedes contactar directamente con los periodistas de una redacción, de una revista como Emprendedores, cómo puedes plantearles tu tema, tu historia y cómo puedes conseguir aparecer entre sus páginas. Esto nos va a permitir también extrapolar para conocer el funcionamiento de otras revistas, de otros medios especializados que también son importantes para tu estrategia de comunicación. Además, con el caso de Emprendedores, yo tengo una experiencia personal porque hace algunos años, cuando estaba trabajando en otra empresa de comunicación, aparecimos en esta revista y aparte de ayudarnos a posicionar nuestra marca, nos trajo directamente dos clientes que nos vieron directamente ahí y nos llamaron por el hecho de habernos visto entre las páginas de Emprendedores. Así que, ojo con el poder de los medios de comunicación. Hola, Francisco Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Borja? Estupendamente. Pues yo estoy encantadísimo de que estés con nosotros, de poder hablar contigo, porque eres un periodista con una amplia trayectoria y además, bueno, como he comentado en la presentación, de la revista Líder en el ámbito de emprendimiento y de empresas. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Hombre, muchas gracias a ti por invitarme, ¿no? Pues, si te parece, empieza contándonos un poco brevemente tu trayectoria periodística y profesional. Pues mira, yo empecé en esto del periodismo trabajando sobre todo en temas de consumo, en temas de economía y luego durante una etapa al principio me especialicé más en comunicación de empresa, estuve en una empresa que se llama Publicaciones Alimarket, que está especializada sobre todo en información empresarial del sector de alimentación, distribución, que luego amplió a otros sectores. Ahí estuve 7 años y la verdad es que, aunque era un trabajo duro porque es mucho de trabajar con datos y con memorias, datos financieros, etcétera, etcétera, pues bueno, fue una buena etapa, ¿no? para saber qué se cocía en todo esto. Y luego a partir de ahí pues he estado colaborando y trabajando en muchos medios, en El Mundo, en revistas corporativas, haciendo cosas para suplementos de economía, en fin, hasta que pues al poco tiempo de salir de Alimarket, prácticamente a los 6 meses entré en Emprendedores, entré en el número, creo recordar, el número 4, 3 o 4, sí. Y desde entonces estoy allí, ¿no? Y redactor jefe, pues creo que soy desde hace 15 años más o menos, ¿no? Me he especializado en esto, es un tema que en principio siempre me ha gustado, ¿no? El tema de la economía, el tema empresarial. Creo que es un tema, aunque muchas veces se lo dices a amigos y tal y te miran un poco raro, ¿no? Es un tema bonito, bueno, pues entre comillas bonito, ¿no? O sea, a mí me parece que lo que se cuece dentro de este mundillo es muy interesante porque al fin y al cabo nos da las pautas de cómo se está moviendo el mundo y cómo se está moviendo la sociedad en muchos aspectos, ¿no? En el caso de los emprendedores, pues lógicamente estamos viendo todo lo que está un poco por venir, cuáles son las tendencias, cuáles son los cambios en la sociedad, en los hábitos, ¿no? que están viniendo, ¿no? Y eso siempre es muy interesante. Yo siempre digo que me siento muy satisfecho de poder trabajar en esto, que encima me provee de información para poder tener un poco de visión, ¿no? en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, ya te digo, es una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Sí. Y, bueno, en todos los años que llevas trabajando en Emprendedores, bueno, has comentado que has trabajado, bueno, que has conocido muchísimos casos de emprendimiento. ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención durante todos estos años, que se te haya quedado guardado? A ver, he conocido muchos, ¿sabes? La verdad es que son un porrón después de tantos años.
Sí, imagino. Yo creo que ahí siempre te acuerdas un poco de casos que te han dejado un poco, a lo mejor, la impronta pues en el caso, por ejemplo, me acuerdo mucho de la primera entrevista que le hice a Carlos Barrabés hace muchos años, ¿no? Cuando empezó todo el tema del comercio electrónico en España y la tienda de Barrabés era un hito, ¿no? Dentro de lo que eran los e-commerce aquí en España. Y para mí fue, pues, un tema muy interesante porque, entre otras cosas, yo era montañero de chaval y iba mucho a Pirineos. Conocí la tienda de los padres la tienda Barrabés, cuando la regentaba el padre y cuando estaban trabajando los dos hermanos. Y luego hablando con él, pues veías un poco cómo, pues en este caso paradigmático, que ahí sigue Carlos dando charlas y de todo, ¿no? Pues es lógico, es un tío que sabe mogollón. Como de un pueblo pequeño y que además lo habías conocido personalmente, una tienda pequeña, habían conseguido montar pues, una infraestructura de una tienda mundial a nivel de material de montaña y de esquí, ¿no? Ese fue un caso que a mí, pero ya te digo que un poco me llegó por lo personal, ¿no? Por haberlo conocido, cómo había evolucionado, ¿no? Sí. De los más recientes, una de las personas que más me marcó y que me parece pues, que tiene un perfil muy excepcional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es Clemente Cebrián, uno de los dos hermanos que montó el Ganso, ¿no? Que precisamente ahora hace unos meses ha dejado los cargos ejecutivos para enrollarse en algún otro proyecto, ¿no? Clemente le he visto en algún acto, incluso presentándole y haciéndole preguntas. Y me pasa un poco como con Carlos, ¿no? Que además también eran dos hermanos los que se lanzaron con esto. Y ver a esta persona, pues, como te contaba toda la experiencia personal de ponerlo en marcha con 20 años y sin saber mucho y conseguir lo que han conseguido. Sí. Yo no sé, yo creo que siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de emprendedores, ¿no? De emprendedores que no renuncian, digamos, y que incluso tienen en la vida otras salidas, ¿no? Que tienen estudios, que han podido optar por un buen trabajo, pero que se han arriesgado y han lanzado un proyecto y efectivamente ves que luego a nivel personal son gente con bastante fundamento, ¿no? Sí. Y luego, pues ya te digo, es que miles de casos, ¿no? Me acuerdo al principio pero este ya es un caso curioso, ¿no? Al principio de la revista era completamente distinto, ¿no? Cumplimos 20 años este año, imagínate lo que eran los emprendimientos hace 20 años, ¿no? Y nos llamaban de todo, ¿no? Sí, que ha cambiado mucho en estos 20 años, el día y la noche. Totalmente, o sea, casi internet no existía, ¿no? Entonces, me acuerdo que había un emprendedor que nos escribía mucho y cada cierto tiempo nos mandaba una carta para que le sacáramos y tal, que había inventado las pegatinas solares con una marca. Entonces era un troquel que se ponía cuando tomaba tatú con el sol, ¿no? Y el hombre siempre nos mandaba cada 3 meses una carta con los nuevos tatús que había sacado, ¿no? Me resultaba como muy, no sé, muy cálido, ¿no? El ver que, bueno, pues el negocio lógicamente no era un gran negocio, no era tal, pero el tío se lo curraba muchísimo, ¿no? O sea, cada 2 meses lanzaba nuevos tal, te llamaba, tal, o sea, ese esfuerzo, ¿no? Por querer estar ahí, por querer tal. Bueno, al final terminamos sacándole, claro, el pobre hombre, o sea, después de tantos años no le íbamos a dejar en la estacada, ¿no? Y ya te digo, sobre todo, siempre me he fijado mucho en esos casos, ¿no? De gente que no lo ha tenido fácil o que lo ha tenido fácil para ser de otra manera, pero ha elegido esta opción y le ha salido bien, ¿no? Otra persona, por ejemplo, que he conocido últimamente, que es Irene García Mega, que es una que tiene varias cadenas de franquicia, una es la de centro de depilación de láser. Pues la historia personal igual, ¿no? Ella separada, con
con hijos pequeños, tal, sin un duro, y cómo esa historia personal que hay detrás, de esfuerzo, de trabajo, no sé, es historias humanas, ¿no? Que al fin y al cabo, pues bueno, todos los negocios y todo esto forman parte de la vida y del ser humano, ¿no? Claro, porque lo que está claro entonces es que aparte de las grandes empresas con grandes datos de facturación, con mucho volumen de negocio, también os fijáis en eso, en la historia personal que hay detrás, en la lucha, en el afán de superación, de querer crear puestos de trabajo, de querer crearse un autoempleo, de tener una idea innovadora, ¿no? Que eso también a vosotros os llega, os traspasa a la redacción y lo veis como algo interesante, ¿no? Para sacarlo, como el ejemplo de esta empresa de los tatús. Sí, no, vamos, lógicamente, o sea, a ver, hay veces que te llegan negocios que según los ves no lo tienes muy claro, ¿no? Dices, bueno, por desgracia no le auguro mucho futuro, ¿no? No lo ves muy viable, ¿no? Pero incluso en la revista, por ejemplo, en la revista cuando salimos, me acuerdo que había una sección que se llamaba Éxitos y Fracasos, ¿no? Sí. Que además eran empresas grandes, consolidadas, y esa sección tenía su porqué, porque pensábamos que enseñando la estrategia a la gente que iba a empezar a montar una empresa, de estrategias de grandes empresas que habían tenido éxito o que habían fracasado, siempre se podía aprender algo, ¿no? Pero incluso esto ya lo hemos ido dejando un poco al lado, ¿no? Porque ya casi ha evolucionado tanto el mundo de la empresa en España que te puedes encontrar casos de empresas mucho menos consolidadas, con mucho menos vida, pero que sí son verdaderamente casos de éxito y de fracaso. Y por eso nos polarizamos más últimamente en sacar casos de startups, ¿no? Vamos a llamarlo startups, no de nuevas empresas. Sí. De hecho, es el grueso. O sea, ahora mismo yo creo que de los casos que sacamos en emprendedores, prácticamente el 89% deben de ser casos de empresas que no tienen más de 3 años de vida. Ajá. Vale, porque precisamente esto era una cosa que te quería preguntar. ¿Cuáles son los temas que más os interesan en emprendedores? Uno de los, te iba a proponer pues temas de startups, temas de empresas familiares, temas de empresas que se reinventan, como lo que me contaste antes de Barrabés. ¿Cuáles son los perfiles que más os llaman la atención? Bueno, aunque ya lo has contestado, prácticamente las startups o empresas que llevan poco tiempo de funcionamiento. A ver, nosotros lo que valoramos siempre, y además es lo que generalmente contestamos cuando se nos manda algo por correo, ¿no? Es, el primero, que el modelo de negocio sea innovador. Y con un modelo de negocio innovador queremos decir que no exista, a poder ser que no exista en el mercado. O que si existe un tipo de negocio similar con otro modelo de negocio, pues nos parece decir, mira, es que he sacado un marketplace de calzado, vale, pero ¿cuál es tu característica? Porque es que marketplace de calzado, lógicamente ahora hay muchísimos, ¿no? O sea, explícame cuál es tus particularidades, por qué te diferencias. Nosotros siempre, ya te digo, valoramos un poco pues esa disrupción o esa innovación. Y luego también, lógicamente, el tener un poco esa idea de que puede ser viable, ¿vale? Porque siempre lo decimos, o sea, muchas veces, por ejemplo, cuando te llegan informaciones, son informaciones que no están muy contrastadas. Es decir, tú no puedes, lo típico, ¿no? O sea, no puedes empezar un comunicado, una nota de prensa, un email diciendo, mira, hemos lanzado esto y somos los primeros en... Porque, por desgracia, vemos muchos. Entonces, los primeros no sois, ¿no? Mal empezamos, ¿no? O sea, los primeros no. En vez de decir los primeros, pues, oye, somos los primeros que instauramos o que ponemos a este modelo de negocio dentro de este sector, o tenemos esta peculiaridad. Es decir, lo que nos vale siempre es
esos factores que al final son las características que van a hacer que te diferencies de la competencia y que lógicamente van a hacer que tú seas mucho más interesante para optar por parte del cliente que los otros. Sí. Eso, al fin y al cabo, es lo que va a determinar si tu empresa va a ser viable o no va a ser viable, ¿no? Vale. Ese sería un poco el principal factor, ¿no? Y luego, sobre todo, también yo creo que lo que valoramos mucho es que, en fin, que haya un aporte en información lo suficientemente bueno, ¿no? Es decir, nosotros, si lees la revista, nos interesa menos, por ejemplo, saber que has hecho una campaña con un influencer que reconocer o que saber que, yo qué sé qué decirte, pues que habéis hecho una inversión en software, ese software es un pedazo de software que es el único, en fin, esas peculiaridades, ¿vale? Que están debajo, que no se ven, ¿no? Sí. Y que son las que al final te van a dar un poco la diferencia, ¿no? Porque si te das cuenta, y tú que estás trabajando en comunicación, generalmente apoyamos mucho los comunicados con temas que son, pues bueno, ya más de marketing y esto, ¿no? Sí. Y a nosotros nos valen más los datos, las cifras, que son frías. E incluso mejor que mandaros una nota de prensa masiva, que sea la misma nota de prensa que os han mandado a vosotros, a que se le puede mandar a un medio generalista. Nosotros también creo que preferís una comunicación más personalizada, ¿no? El que se os proponga porque eso puede ser interesante para vuestro medio, daros esa información que se sabe que es el tipo de información que publicáis en las revistas, más que algo más masivo, ¿no? Más tipo de nota de prensa y te la mando y ahí ya haces con ella lo que quieras, ¿no? Claro, yo creo que siempre es mucho más personal, ¿no? En la comunicación. Es lo que te decía antes, o sea, yo prefiero que contacten conmigo como contactan muchas veces gente, ¿no? Que dicen, mira, incluso de gente que no tiene ni es de comunicación, de gente que dice, mira, he conocido a estos y tal, estas personas que han lanzado este proyecto y bueno, al final lo que nos vale es el que nos expongas, como te digo, esos datos fríos, ¿no? De, oye, pues mira, hemos salido hace 3 meses, en 3 meses hemos conseguido 5.000 clientes, hemos conseguido 100.000 registros, hemos conseguido, en fin, esos hitos, ¿no? Y nuestro modelo de negocio se basa en esto y luego un enlace. Es decir, para que directamente un enlace a la web, un enlace a la app, un enlace a donde esté un poco más de información para que luego ya, bien yo o bien los redactores, nos dirijamos directamente a la web y veamos un poco en vivo y en directo de qué se trata, ¿no? Porque claro, si tú a mí me estás vendiendo que es una empresa muy innovadora y muy disruptiva, que has invertido, yo qué sé, 100.000 euros en poner en marcha un marketplace y luego me meto y resulta que, yo qué sé, pues es una plantilla está basada en una plantilla ¿sabes? De WordPress o en cosas de estas, pues hombre, a ver, yo creo que hay que ser, generalmente en la comunicación, hay que ser primero sincero. Sí. No, intentar, no, como se suele decir, vender motos, ¿no? Y porque siempre va a haber, o sea, dentro de lo que tú has puesto en marcha, siempre va a haber algo que por lo que merezca la pena que aparezcas, ¿no? Sí. Yo, de hecho, siempre resalto que prácticamente todas las empresas, si toda una gran mayoría, tienen algo interesante que contar. Si no es porque sean las más grandes o las más importantes, que eso no está en manos de todas, claro, evidentemente, pues sí, porque destacan en su micronicho o porque están creando empleo, o porque tienen una historia personal detrás interesante, porque han hecho algún tipo de innovación.
Pero, y eso hay que ponerlo en valor, pero por supuesto siempre sin mentirle al periodista, sin vender humo, porque al final puede que se dé cuenta o puede que no se dé cuenta, pero en cualquier caso eso va en contra de los principios de la comunicación más básicos. Entonces yo siempre hago mucho hincapié en eso y que las historias que se cuenten sean verdaderas y que intenten llegar al periodista, ¿no? Que básicamente es como tú lo has estado explicando también. Sí, ¿no? Y muchas veces, además, yo creo que ahí la dificultad a veces también es saber transmitirlo. Es decir, por ejemplo, en un negocio excesivamente tecnológico, ¿no? Un negocio, pues que una spin-off de una universidad con un proyecto de investigación, a veces es muy complicado poderlo explicar y poder resumirlo y todo esto, ¿no? Pero bueno, siempre hay fórmulas, ¿no? Claro. Y incluso lo que tú dices, hay negocios que son pequeños, pero bueno, en su ámbito de actuación o en Internet o en su sector, pues pueden ser importantes, ¿no? Entonces, eso nos vale, ¿no? Es decir, yo no creo que todas las empresas que en España se crean alrededor de unas 100.000 empresas todos los años, ¿no? Yo creo que de esas 100.000 empresas, lógicamente, aparte de la tasa de supervivencia, por desgracia, tan baja que tenemos, no creo que de esas 100.000 empresas, las 100.000 sean todas innovadoras y disruptivas, ni mucho menos. Es decir, y luego estamos en la era de la tecnología, del Internet, pero no nos podemos olvidar, por ejemplo, de un sector tan importante para la economía en cualquier país como puede ser el comercio. Es decir, si tú pones en marcha una tienda y te está funcionando bien, y ¿por qué no? Porque eso es un negocio. Es decir, no hay por qué tener tampoco esa visión de que es un tipo de negocio que vale menos que otro más tecnológico. Al revés, muchas veces, o sea, date cuenta que muchas veces a lo mejor un comercio está haciendo unas rentabilidades y está moviendo unas cifras muchísimo más grandes que las que puede estar moviendo a lo mejor una startup tecnológica. Yo creo que es un poco, primero, sentido común y luego, pues bueno, lo que estamos diciendo, saber transmitirlo y sinceridad en el mensaje. Sí, transparencia absoluta. Sí. Y alguna vez, supongo que sí, ¿os ha llamado, os ha contactado alguna empresa a la que hayáis sacado para daros las gracias? Sí, muchas. Mira, cuando lo que has contado tú al principio, que alguna vez nos pasaba, ¿no? Porque, claro, cuando la gente nos contactaba, muchas veces nos contactan, a veces antes de lanzar el proyecto, ¿no? Y entonces te escriben, oye, mira, vamos a lanzar el proyecto, lo tenemos ya casi cerrado y tal, pero lo vamos a lanzar dentro de 2 meses. Si nos vendría bien, que tal, que lo empezarais a anunciar y tal. Bueno, yo siempre les digo, mira, esto vamos a ser minuciosos vosotros y nosotros. Es decir, yo prefiero sacar el negocio cuando ya está operativo. ¿Por qué? Porque lo mucho o lo poco que yo te pueda llevar de posibles clientes, de proveedores, de conocimiento, de difusión, va a ser porque está funcionando. Es decir, si yo te saco y todavía no tienes web, todo el empuje que te puede dar la revista al publicar tu caso se pierde. Es decir, también hay que modular un poco los tempos en esto. No hay que pensar, no, yo ponemos en funcionamiento la startup el día 1 y el día 2 estoy mandando el comunicado. Bueno, pues a lo mejor te sale mucho más rentable esperar 2 o 3 meses, 4, ver cómo funciona el tema, ya que empiece a conocerse un poco y a lo mejor incluso ese pequeño empujón que te van a dar los medios lo vas a rentabilizar mucho más. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Hay que saber manejar los timings. Claro.
Y sobre el tema del agradecimiento, es que yo también siempre hago mucho hincapié en eso, en que los periodistas recibimos un montón de información de un montón de empresas. Si sacáis la mía, por ejemplo, pues que menos que mandar un email, aunque sea con 2 líneas. Oye, mira, muchas gracias por haber contado conmigo, me ha encantado, me ha quedado bien, o se os ha pasado reflejar esto, no sé. Un poco de feedback, ¿no? Que no se termina la relación ahí cuando ya salió publicado y ya está, ya consiguió lo que yo quería, ¿no? Bueno, a ver, luego ya ahí es más difícil. Nosotros el problema que tenemos es que recibimos muchas y intentamos sacar las más posibles, ¿no? Pero una vez que hemos sacado una empresa, en nuestro caso, te estoy diciendo, una vez que hemos sacado una empresa ya es un poco más complicado volverla a sacar, ¿sabes? Porque... Bueno, no me refería tanto... Te lo digo. Sí, no me refería tanto a que la sacaréis de nuevo, sino eso, al hecho de agradeceros que la hayáis sacado y simplemente por agradecimiento. Sí, sí, no, digo, en principio muchas veces, de hecho, sigues teniendo contacto con gente a la que le has publicado y porque además, aparte de agradecértelo, pues a los meses te ha vuelto a contactar para decirte, oye, mira, que he visto esto y tal, o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que hay gente con la que sigues manteniendo el contacto, ¿no? O sea, que no... El publicar esa noticia no quiere decir que se rompa el contacto. Bueno, es bueno ser agradecido por los dos lados, ¿no? Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, Javier, ¿cómo funciona desde dentro la revista Emprendedor? Es decir, ¿cómo proponéis los temas? ¿Cómo funcionan las reuniones de coordinación? ¿Cómo dices? Mejor, que es que he dado la luz porque se estaba haciendo ya un poco de noche. Sí, te veo ahora un poco menos, sí. Un poco más amarillo. Pues mira, en principio nosotros estamos divididos en secciones. Digamos que cada uno más o menos, cada redactor tiene su propia sección, su propia parcela, aunque todos tocamos de todo, de todos los campos, de marketing o de finanzas o de contabilidad, o en fin. Y los temas, digamos, de peso, de profundidad, porque se hace mucha producción también fuera, con colaboradores, esos más o menos los programan entre el director y el subdirector. Y luego los demás, pues bueno, digamos que tenemos bastante libertad a la hora de programar, pues bueno, tus propias secciones o tus propios contenidos o tus propios reportajes. Se dan unas indicaciones, hay que hacer este reportaje y el redactor es libre de buscar sus fuentes, La verdad es que desde el principio hemos funcionado así, o sea, hay absoluta libertad a la hora de montarnos los temas y bueno, la verdad es que tras 20 años sigue funcionando bien, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, es responsable y sabe muy bien cuál es el trabajo, cuál es el estilo, lo que tiene que hacer, con lo cual ya te digo que funcionamos con bastante independencia. Vale. ¿Y cuánto tiempo antes de que salga la publicación a la calle se da por cerrado el número? Trabajamos con mucha antelación. En papel generalmente se suele cerrar a mediados del mes anterior. Más o menos. Esto para lo que son los temas gordos. Para lo que son secciones en las que aparecen nuevas empresas, este es otro tema. Porque, como te decía, recibimos muchísimas peticiones, ¿no? Y el papel, por desgracia, para bien o para mal, está muy limitado. Es decir, tú tienes 120, 140, 160 páginas todos los meses y es lo que cabe. Entonces, hay secciones, por ejemplo, las de nuevas empresas, la que llamamos Emprendedores con Ingenio, pues que esta, por ejemplo, tiene una lista de espera de entre 3 y 4 meses. Porque generalmente en cada número, cada revista de media,
aparecen unos 16, 12, 16 empresas, pero claro, si estás manejando 100 y pico, pues es imposible. Entonces, va con retraso, ¿no? Y luego en digital es distinto, claro, en digital hay bastante más facilidad para darle salida a los contenidos, ¿no? Y hoy por hoy, que, bueno, pues sigue habiendo, el papel sigue teniendo todavía público, se sigue vendiendo, pero bueno, mucha gente ya incluso no le importa no aparecer en papel y aparecer en digital. En digital generalmente hay bastante más posibilidades, hay más flexibilidad, ¿no? A la hora de poder Claro. publicar. Claro. Ahora que estamos hablando del papel y digital, te quería preguntar, porque tú conoces bien los dos formatos, bueno, ya me has contado algunas diferencias que ves entre los dos. Tú, si te tuvieras que quedar con alguno, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Con la profundidad, digamos, la pausa que tiene el papel o con la interactividad y la rapidez que tiene lo digital? A ver, yo creo que el digital puede tener las dos variantes, ¿no? El papel, yo, vamos, a mí me gusta porque he nacido en la generación del papel y me gusta tocarlo, me gusta olerlo cuando llega la revista a la redacción y que huele a tinta y, en fin, todavía sigue teniendo un poco ese tema emocional, ¿no? Sí. Y luego lo que dices, tú, que bien dices, o sea, pues es una lectura mucho más tranquila, ¿no? La de los temas en el papel. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer en digital. Nosotros, que yo creo que es un poco una de las características que define a emprendedores, son esos temas en profundidad que tocamos de gestión empresarial, los que, pues bueno, intentamos acometer siempre temáticas que están muy al día, que, pues bueno, coworking o el crowdfunding, cómo hacer un pacto entre socios, o sea, temas en profundidad que son interesantes además, que son temas muy, pues, que hay que hablar con abogados, que hay que hablar con gente, con asesores, que hay que hablar con asesores fiscales, en fin, que son temas que requieren profundidad. Eso lo puedes ver también en digital. El problema es que no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a podernos, pues, en vez de la prontitud esa que decías tú de Internet, a veces se queda un poco corta, ¿no?, con esos temas, ¿no? Y yo creo que esos temas son muy interesantes y se pueden ver también desde no sé, yo creo que hacia eso seguramente se evolucione, ¿no? Porque sí es verdad que cada vez se va más a la información en forma de píldoras, sí, pero yo creo que es, en parte, sigue teniendo su espacio la otra visión, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, ahora mismo en tu empresa, yo qué sé, que, oye, pues necesito, te habrá pasado muchas veces, necesito hacer un trámite con el IVA o no sé qué, y te pones a leer y al final donde te metes y donde verdaderamente te enteras de la cuestión es en la web súper profunda de asesores de no sé qué, en la que tienen 18 páginas metidas, pero de la que sales verdaderamente diciendo, coño, ya me he enterado. Porque como picotes de una, picotes de otra, al final sales con una idea un poco confusa, ¿no? Sí. Por eso yo creo que, bueno, que tiene sentido las dos, ¿no? Hay muchos tipos de información que son así, tipo rápidos y fáciles de consumir, como las 8 claves para no sé qué, o ideas para tal, y luego otros temas más en profundidad que son los que necesitas realmente para resolver un problema de más calado, ¿no? Que ya incluso recurres a un libro o a un ebook. O sea,
yo creo también que son dos cosas, dos realidades que se complementan una con la otra. Sí, y luego hay que tener en cuenta también muchas veces que las decisiones que tú tomas en una empresa son decisiones monetarias. O sea, son decisiones en las que te vas a jugar dinero, seguramente. Te vas a jugar o te has jugado o cuestan dinero. Con lo cual, siempre interesa, lógicamente, informarse lo mejor y lo más en profundidad posible, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente, porque hay mucho en juego. Yo he escuchado mucho, no sé si tú lo habrás, supongo que tú también lo habrás escuchado también, gente que pronostica la muerte de los medios de comunicación. Hay gente que está continuamente matando cosas, matando al email marketing, matando a una cosa, y hay gente que mata a los medios de comunicación porque consideran que se pueden informar perfectamente a través de las redes sociales. Yo, por supuesto, estoy totalmente en contra de esta corriente. ¿Qué piensas tú sobre esto? A ver, este es un tema del que llevamos los medios de comunicación debatiendo ya desde hace unos cuantos años. Yo, a ver, por un lado, volvería a lo que estábamos hablando antes, es decir, es difícil que en Facebook o en Twitter puedas encontrar esa información que estamos hablando de en profundidad, que necesitas en un momento dado y que es para tomar una decisión seria, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, si bien los medios de comunicación, cuando aparecieron las redes sociales, en principio se acogieron como se acogieron, digamos, con mucha bonanza y con una idea de que podíamos sobrevivir. Lo que sí se está viendo, no lo digo yo, sino que se está viendo por los movimientos que está viendo en Estados Unidos, en el caso de Facebook, por ejemplo, que muchas editoriales se están retirando de instant articles, ¿no? O sea, se está viendo que un medio no puede y una red social no son el mismo canal de comunicación. Es decir, yo no puedo ofrecer una información rigurosa, no puedo ofrecer una información en profundidad, no puedo... para que te hagas un ejemplo, lo que te decía antes, si hay un redactor que se tira 3 semanas preparando un dossier sobre finanzas o sobre un pacto de socios o tal, hablando con abogados, hablando con asesores, hablando con emprendedores, no puedes comparar eso al final con lo que te vas a encontrar en Facebook y en Twitter, ¿no? Es decir, porque lo vayan diciendo, o sea, ir picoteando, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su objetivo y cada uno tiene su sentido y las redes están muy bien pues para el tema de estar conectado, para la actualidad y para muchas otras cosas, pero en el tema de ser una fuente de información fiable y en profundidad y lo veo muy difícil. Sí. Y Javier, tú como voz autorizada en temas de emprendimiento, ¿cómo ves la salud del emprendimiento español actualmente y a los emprendedores? A ver, yo creo que en este país somos muy de calvos o 100 pelucas, ¿vale? Y entonces el otro día salía en prensa una encuesta de que los estudiantes, no sé qué porcentaje de estudiantes, preferían emprender que tener un trabajo asalariado, ¿no? Cuando esto hace 20 años era completamente lo distinto, ¿no? Sí. Yo creo que es un buen momento. A ver, es un buen momento ahora mismo en el espíritu que hay para emprender. Ya nos hemos quitado muchas ideas en contra del empresariado, de la empresa. Están surgiendo proyectos de emprendimiento social, en fin, todo eso ha evolucionado mucho
Sí. Y yo creo que ya el mundo de la empresa, por parte de la gente joven y de la gente que se decide a lanzar un negocio, se ve de otra manera completamente distinta a como hace 20 años. Y eso sí es verdad que se ha cambiado como de la noche al día. Ahora, si a todo eso le tendría que haber seguido también, digamos, un entorno que fuera propicio para emprender, ¿no? Y yo creo que eso, hoy por hoy, se ha cambiado mucho, pero todavía sigue siendo muy difícil. ¿Por qué sigue siendo muy difícil? Pues porque no somos un país muy internacionalizado, es decir, en Inglaterra los emprendimientos generalmente no son para Inglaterra, son para todo el mundo. Aquí, gracias a Dios, los emprendimientos que se lanzan ya cada vez más son internacionales, ¿no? Pero el mercado español, sabemos cómo está la economía. No tenemos un ambiente propicio para que puedan nacer nuevas empresas. El consumo no está ni mucho menos desbordado, ni la gente hace colas en los negocios para comprar de todo, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno yo creo que todavía sigue siendo duro, ¿no? O sea, la persona que se lanza a montar una empresa en España tiene que ser consciente de que siguen existiendo muchísimas barreras, ¿no? Sí. Para que la cosa funcione como debería funcionar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas barreras para el emprendimiento. O sea, que el que emprende realmente tiene muchas ganas de hacerlo, porque desde luego que hay factores que te quitan, que te bajan un poquito esas ganas o esa fuerza. Así que, bueno, pues la verdad es que las empresas que reflejáis vosotros pues tienen mucho mérito por seguir adelante en este camino tan complicado. Sí, pero fíjate que y esa es una de las cosas que siempre en su momento empezamos a hacer. De todas las empresas que sacábamos en Internet, cuando veíamos que alguna ya no funcionaba, dejarla, pero con un aviso que dijera que esta empresa ha cerrado, pero que dejábamos el caso visible para que otra persona que quisiera montar algo y tal, pues que viera que había habido alguien antes que él que había montado algo similar y se lo había dado, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que no transmite tanto los medios de comunicación. Yo creo que ahora se empieza también a hablar de estas cosas, de que no todo funciona, al revés, que lo que verdaderamente funciona es muy poco. Sí. Es decir, negocios que funcionen, que tengan un éxito enorme y que sean un paradigma, verdaderamente son muy poquitos. Lo que pasa es que, bueno, los medios de comunicación siempre nos volcamos en hablar de este tipo de referentes, ¿no? Y, bueno, pues existe un poco esa idea, ¿no? Pero, como te decía, yo, bajo mi punto de vista, creo que el entorno todavía sigue siendo complejo, ¿no? Sí, bastante. Sí. Y ya, por último, para no entretenerte mucho más, cualquier persona que esté viendo esta entrevista y que quiera contactar contigo o con la revista para proponer su caso, para contar su historia, según las pautas que nos has ido dando, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede acceder a ti? O incluso para la sesión que has comentado de Emprendedores con Ingenio, ¿cómo puede hacer llegar su historia? A ver, en la web de emprendedores.es, ahí tenéis el staff con el nombre de todos los que formamos parte de la redacción y el correo electrónico. Para nosotros el mejor vehículo de contacto es el correo electrónico, porque es el que nos permite modular los tiempos en el trabajo y poder, yo más o menos no me quejo, ¿no? Pero recibimos entre 400 y 450 de media
correos al día, ¿no? Entonces, tienes que hacer ahí una labor de selección muy grande, pero siempre te quedas un poco con ese correo, como te decía antes, pues bueno, oye, mira a ver si puedes mirar esto, o Javier, o Pilar, o Javier, o Rafa, o a quien se le mande y tal, una nueva empresa, tal, ¿sabes? Siempre le vamos a dedicar un poco esos 30 segundos de abrir el correo y mirarlo y por lo menos decirte, oye, pues mira, mándame más información, o mira, lo siento, pero de esto ya hemos hablado mucho, o, en fin. Y es una forma muy segura de contactar con nosotros. Sí, y además doy fe que efectivamente contestáis a los correos y siempre con muy buen tono, ya sea para aceptar el tema o para rechazarlo, como tú acabas de comentar, pues mira, pues este tema ya lo hemos tratado hace poco, no nos cuadra por el motivo que sea, que gracias y enhorabuena por tener este feedback. No, hombre, a vosotros, que sois los que nos dais la vida, los emprendedores, ¿no? La fuente, sí que es verdad, sí que es verdad. Es una colaboración mutua, al final hay que entenderlo así, como claro, dos partes que ganan a la vez, ¿no? Sí, sí. Así que, pues nada, Javier, por mi parte solamente puedo agradecerte de nuevo que nos hayas dedicado este rato, que nos hayas dado tu visión tan interesante sobre el ámbito del emprendimiento, sobre el periodismo, que nos hayas dado también estos consejos tan buenos. Y nada, a seguir adelante con tu labor periodística y a seguir a la vanguardia, a que Emprendedores siga a la vanguardia de este sector tan interesante como es el del emprendimiento en España. Hombre, por lo menos otros 20 años más. No estaría mal. Ya después lo que tenga que venir, ¿no? Pero 20 Lo que venga detrás. Los que vengan detrás. Borja, muchas gracias. Y nada, ya sabéis dónde estamos y bueno, para que nos sigáis mandando cosas y esto siga fluyendo, ¿no? Perfecto, estupendo. Pues ahí seguiremos. Un abrazo grande, Javier. Un abrazo.